Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una raza de perro que es un verdadero tesoro nacional de México, una leyenda viviente que ha caminado sobre esta tierra por miles de años. Así es, hoy nos adentramos en el fascinante mundo del Xoloitzcuintle. ¿Qué es exactamente un Xoloitzcuintle? Su nombre, que puede sonar un poco complicado, viene del náhuatl, Xolotl, el dios del ocaso y de la muerte, e Itzcuintli, que significa perro. Así que, literalmente, es el perro de Xolotl. Esta no es una raza cualquiera, es una de las más antiguas del mundo, con una historia que se remonta a más de 3.500 años. Imagínense, estos perros ya correteaban por las aldeas mucho antes de la llegada de los españoles. Eran compañeros leales, guardianes y, como veremos, tenían un papel espiritual muy importante para las culturas prehispánicas como los aztecas y los mayas. La característica más llamativa del Xolo, como se le conoce cariñosamente, es su falta de pelo. Su piel es suave y cálida al tacto. Aunque existen variedades con pelo, la versión sin pelo es la más icónica. Vienen en 3 tamaños, miniatura, intermedio y estándar, así que hay un solo para cada tipo de hogar. Su piel puede ser de color negro, gris, rojizo o incluso con manchas. Son perros esbeltos, elegantes y con una mirada inteligente que parece saber más de lo que aparenta. Hablemos un poco de su origen y de las costumbres que lo rodeaban. Para los aztecas, el Xoloitzcuintle no era solo una mascota. Se creía que estos perros eran guías espirituales que acompañaban a las almas de los difuntos en su peligroso viaje por el Mictlán, el inframundo. Por esta razón, era común que cuando una persona fallecía, su perro solo fuera sacrificado y enterrado con ella, para asegurar que el alma llegara a su destino final. Esta conexión con el mundo espiritual los convertía en animales sagrados y profundamente respetados. Además de su rol espiritual, los xolos también eran parte de la vida cotidiana. Se utilizaban como una especie de bolsa de agua caliente, viviente. Debido a la falta de pelo, su cuerpo irradia mucho calor, y la gente los usaba para aliviar dolores musculares, reumatismo o simplemente para mantenerse calientes en las noches frías. Eran compañeros de cama muy preciados, una especie de terapia de calor natural. Por si fuera poco, en algunas ocasiones, también fueron considerados un manjar y se consumían en ceremonias especiales, aunque esto era menos común que su rol como compañero y guía. El Xoloitzcuintle, ese perro que parece haber salido de una escultura de obsidiana cobrando vida, es más que una simple raza. Es un símbolo profundo del alma mexicana, un compañero que ha atravesado los siglos, las culturas y los mitos, sin perder jamás su esencia misteriosa. Hoy, cuando uno se encuentra con un xolo en la calle, no solo está viendo a un perro, está viendo al guardián de una herencia viva, una sombra cálida del pasado que sigue acompañándonos en el presente. Y eso, por sí solo, ya es fascinante. Desde el primer momento en que alguien ve un xolo, hay algo hipnótico en su mirada. No es solo la falta de pelo lo que llama la atención, sino esa expresión entre sabia y serena que parece decir, yo he visto cosas que tú no imaginas. Y tal vez sea verdad. Después de todo, su linaje se remonta a civilizaciones que desaparecieron hace miles de años, pero su espíritu sigue intacto. Los arqueólogos han encontrado figuras de barro y cerámica con la forma de estos perros en tumbas olmecas, zapotecas y toltecas, y en muchas de ellas los xolos aparecen en actitud de marcha, como si estuvieran guiando a alguien, confirmando su papel de acompañantes espirituales. Una de las piezas más bellas encontradas proviene de Colima, pequeñas esculturas de xolos con expresión tranquila, algunos con collares y otros cargando canastas o crías. Estas figuras, de más de 2000 años de antigüedad, eran colocadas en las tumbas como símbolo de protección. En algunos museos, los guías cuentan que los visitantes suelen detenerse frente a ellas con una sensación extraña, como si el perro de barro los estuviera observando realmente. Algunos incluso dicen que hay una energía cálida que emana de esas figuras, algo difícil de explicar pero fácil de sentir. Los antiguos mexicanos creían que al morir, el alma debía emprender un largo viaje hacia el Mictlán, el reino de los muertos. En ese camino, debía cruzar ríos caudalosos, montañas que chocaban entre sí, campos de cuchillos y vientos helados. Él solo era el guía que ayudaba al alma a superar esos peligros. Se decía que, al llegar al río Apanohuayan, solo él solo podía ayudar al difunto a cruzarlo, nadando junto a él. Pero este no lo haría si el humano había maltratado perros en vida. Ese detalle moral, tan humano, nos habla de la profunda conexión que estas culturas veían entre el comportamiento hacia los animales y el destino espiritual. Algunos cronistas españoles, al llegar al Nuevo Mundo, quedaron sorprendidos al ver la veneración que los indígenas sentían por sus perros. Fray Bernardino de Sahagún, por ejemplo,
escribió en su Historia General de las Cosas de Nueva España, sobre la relación casi sagrada entre los mexicas y sus solos. Describía cómo se criaban con respeto, cómo eran enterrados junto a sus amos y cómo incluso tenían sus propias ceremonias. Los españoles, sin embargo, al no entender esa cosmovisión, pensaron que se trataba de supersticiones y, lamentablemente, muchas veces despreciaron o destruyeron esas tradiciones. Durante la colonia, el Xoloitzcuintle casi desapareció. Se les consideraba animales de los indios, y su aspecto inusual no ayudaba. Pero la memoria del pueblo es más fuerte que el olvido. En zonas rurales y en comunidades indígenas, el solo sobrevivió silenciosamente, cuidando casas y acompañando familias. No era raro que los ancianos contaran historias sobre ellos, como la de un solo que, cada noche, miraba hacia la oscuridad del monte como si esperara a alguien. Decían que cuando un familiar moría, el perro se levantaba y caminaba en dirección al cementerio, desapareciendo por días. Algunos creían que había ido a guiar el alma. Cuando regresaba, lo hacía tranquilo, como quien ya había cumplido una promesa. En el siglo XX, él solo encontró nuevos aliados, los artistas. Frida Kahlo y Diego Rivera lo convirtieron en parte de su vida y de su arte. En la Casa Azul, donde Frida vivía, los visitantes aún pueden ver fotografías de sus solos correteando por el jardín. Uno de ellos, llamado M.R. Xolotl, aparece en varias pinturas, echado junto a la artista o vigilando el entorno con esa expresión solemne que parece pertenecerle solo a los solos. Para Frida, eran símbolos de conexión con las raíces indígenas y la muerte, temas que marcaban su obra y su vida. Diego, por su parte, los incluyó en sus murales como guardianes del pueblo mexicano. La presencia de estos perros en el arte no es casual. Representan la continuidad entre el pasado y el presente, entre lo terrenal y lo espiritual. En las entrevistas de la época, Frida decía que él solo era como tener un pedazo de historia caminando por la casa. Y quienes visitaban su hogar recordaban la manera en que hablaba de ellos con un cariño casi reverencial. Incluso hay relatos de que cuando uno de sus solos murió, organizó una pequeña ceremonia y pintó un retrato en su honor, acompañándolo con flores de cempasúchil, las mismas que guían a las almas en el Día de Muertos. Y es que el Xoloitzcuintle está profundamente ligado a esa tradición. En muchas comunidades rurales de México, se dice que cuando llega el Día de Muertos y las velas de los altares comienzan a encenderse, los espíritus de los solos regresan también, no para guiar, sino para acompañar a sus antiguos amos una vez más. En los pueblos, los niños a veces ponen figuritas de barro de solos junto a las calaveras de azúcar, porque sus abuelos les cuentan que ellos también cruzan desde el Mictlán para visitar a sus humanos. Un detalle curioso es que su calor corporal sigue siendo un tema de fascinación. En la actualidad, algunos terapeutas alternativos utilizan el contacto con solos como una forma natural de aliviar el estrés o el dolor muscular. Hay testimonios de personas con artritis o problemas articulares que aseguran que sus perros les ayudan a dormir mejor gracias al calor que emiten. Un reportaje de televisión mostró a una mujer mayor en Puebla que decía: "Mi solo es mi cobija viva. No me hace falta nada más cuando duerme conmigo". Los científicos explican que su temperatura corporal es apenas más alta que la de otras razas, pero lo suficiente para sentirse como un pequeño radiador natural. El aspecto del solo también ha inspirado todo tipo de comentarios. Algunos lo ven y se asustan, otros lo encuentran adorable. En una exposición canina, un juez extranjero dijo una vez: "Es el único perro que parece desnudo, pero camina con más dignidad que muchos vestidos de gala". En los concursos internacionales, el solo causa curiosidad inmediata, y en los últimos años su presencia en desfiles y festivales culturales se ha vuelto habitual. De hecho, en el desfile del Día de Muertos en Ciudad de México, siempre aparece un grupo de solos encabezando el cortejo, como si el mito del guía del inframundo siguiera vivo en la modernidad. La genética de esta raza es también fascinante. Investigadores del Instituto Nacional de Medicina Genómica descubrieron que el gen responsable de su falta de pelo es una mutación natural y no un defecto. Además, encontraron que los solos actuales comparten ADN con restos arqueológicos de hace más de 3.000 años, lo que los convierte en una de las razas más puras y antiguas del continente. En otras palabras, cuando acariciamos a un solo hoy, estamos tocando una línea genética casi intacta desde el México prehispánico. Hay familias que afirman que sus solos parecen entender más de lo que deberían. Una historia popular cuenta que en Oaxaca, un perro llamado Sin despertó a su familia ladrando sin parar una noche. No era un ladrido normal, era algo insistente, casi angustiado. La familia salió al patio y descubrió que una vela del altar se había caído y comenzaba a incendiar un mantel. Si no fuera por el perro, la casa habría ardido. Desde entonces, los vecinos lo llaman el guardián del fuego.
Estas historias, reales o no, se transmiten con cariño porque alimentan la idea de que el Solo tiene una conexión especial con el mundo invisible. Y en los últimos años, el Solo ha conquistado también la pantalla grande. Muchos lo recordarán por la película Coco de Pixar, donde el simpático Dante, el perro de Miguel, es un xoloitzcuintle que termina revelándose como un guía espiritual. Su personaje está inspirado en las antiguas leyendas y ayudó a que millones de personas en todo el mundo conocieran esta raza. Tras el estreno, la demanda de adopciones de solos aumentó en México y otros países, lo que llevó a asociaciones a recordar que, aunque son maravillosos compañeros, requieren cuidados especiales para su piel y clima. Incluso el turismo ha encontrado en el Solo un embajador cultural. En lugares como Xochimilco, hay tours temáticos que incluyen visitas a criaderos o presentaciones de estos perros, donde los guías cuentan historias antiguas y los visitantes pueden acariciarlos. Los turistas extranjeros se sorprenden al descubrir que este animal tan futurista tiene un pasado tan remoto. Algunos hasta comentan que parece salido de otro planeta. Pero lo más hermoso es que, cuando lo tocan, sienten ese calor suave que conecta con algo ancestral, como si por un instante el tiempo se detuviera. En las últimas décadas, el xoloitzcuintle se ha convertido en un símbolo de orgullo nacional y de reencuentro con las raíces. No es raro ver que quienes adoptan un Solo lo hagan no solo por su aspecto o su carácter, sino también por lo que representa, la historia viva de México. En festivales de adopción o ferias culturales, hay quienes dicen que tener un Solo es como cuidar un pedacito del alma de los antepasados. En redes sociales, los dueños suelen compartir fotos de sus perros con flores de cempasúchil o con rebozos, rindiendo homenaje a la conexión espiritual que los define. En las zonas rurales, aún se conservan costumbres que recuerdan su antiguo papel. Algunos campesinos cuentan que cuando un Solo mira fijamente al horizonte y ladra sin razón aparente, es porque ha visto a un espíritu pasar. Los más viejos aseguran que estos perros sienten cosas que los humanos no perciben, y que cuando uno duerme junto a ellos, puede soñar con sus difuntos. En Veracruz, una señora llamada Doña Inés contaba a la televisión local que cada día de muertos su Solo se sentaba frente al altar y no se movía durante horas, como si esperara a alguien invisible. Esa historia conmovió tanto que se volvió viral, recordándonos que la fe y el amor animal van de la mano en la cultura mexicana. El vínculo emocional que crean es profundo. Hay quienes los describen como perros de un solo dueño, que se apegan con una devoción casi humana. Un criador de Guadalajara contaba que un Solo que crió, llamado Copal, dejó de comer cuando su dueño falleció. Durante semanas, el perro se echaba frente a la puerta, esperando. Cuando finalmente el hijo del dueño lo adoptó, el perro volvió a comer, como si hubiera reconocido una continuidad familiar. Los veterinarios dicen que esta sensibilidad es común en la raza, que son altamente empáticos y captan los estados de ánimo humanos con facilidad. Su inteligencia también los hace ideales para la convivencia moderna. A diferencia de otras razas, los Solos son tranquilos dentro de casa, silenciosos y observadores. No ladran sin motivo, pero son excelentes guardianes. En entrevistas, entrenadores caninos señalan que los Solos parecen aprender, por observación, algo poco común. Relatan casos de perros que imitan rutinas humanas, como abrir puertas, apagar luces o incluso sentarse a ver televisión. Uno de ellos, llamado Cali, se hizo famoso en redes al aparecer junto a su dueña viendo una telenovela y reaccionando con la cabeza a los giros del episodio. En el mundo del arte contemporáneo, el Solo sigue inspirando. En 2010, durante la conmemoración del bicentenario, el escultor Enrique Espinosa creó una impresionante pieza de bronce de un xoloitzcuintle de tamaño real, instalada frente al Museo Dolores Olmedo. La escultura se ha vuelto uno de los lugares más fotografiados del museo, y los visitantes suelen dejarle flores o tocarle la cabeza como gesto de respeto. Algunos dicen que hacerlo da buena suerte, especialmente si se hace en silencio. Los guardias del museo cuentan que hay personas que regresan cada año solo para visitar al Solo. Las películas y series también han mantenido viva su presencia. Más allá de Coco, el Solo ha aparecido en producciones mexicanas como El Día de la Unión y México Mágico. En documentales de National Geographic y Discovery Channel, se lo presenta como el perro que sobrevivió a la conquista. En una entrevista, un historiador del Instituto Nacional de Antropología e Historia comentó que el Solo es un milagro genético y cultural, porque logró conservar su linaje en medio de siglos de mestizaje. Y tenía razón, pocas especies domésticas pueden presumir de haber resistido tanto sin perder su identidad. También hay historias emocionantes de Solos que han salvado vidas. En 2017, durante el terremoto que sacudió México, un Solo llamado Itzcoatl alertó a su dueña segundos antes del primer temblor.
ella logró salir de su casa justo a tiempo. Los medios locales lo apodaron "el perro que oyó a la tierra", y se volvió símbolo de resiliencia. Después del sismo, voluntarios llevaron solos a albergues para brindar consuelo a los damnificados, demostrando que su papel como guía y protector sigue vivo, aunque ahora en otro sentido. Los científicos han descubierto que la piel del solo tiene propiedades únicas. Su temperatura y textura ayudan a liberar endorfinas en las personas que los acarician, lo que explica en parte la sensación de bienestar que muchos describen. En un estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana, se observó que los pacientes que interactuaban con un solo presentaban una disminución significativa del ritmo cardíaco. Quizá los antiguos mexicas ya intuían esto cuando los usaban como curanderos naturales. Un dato poco conocido es que el Xoloitzcuintle ha sido inmortalizado en sellos postales, billetes conmemorativos y hasta en una moneda de plata de edición limitada emitida por la Casa de Moneda de México. También fue el protagonista del pabellón mexicano en la Exposición Canina Mundial de Ámsterdam en 2018, donde cautivó a los jueces con su elegancia serena. Uno de ellos comentó: "No hay otro perro que camine como si cargara siglos sobre su espalda y aún así lo haga con gracia". En el arte urbano, el solo también tiene su espacio. En la colonia Roma, en la Ciudad de México, hay un mural gigantesco donde un solo emerge entre flores de cempasúchil y calaveras, con la mirada fija en el horizonte. Los transeúntes suelen detenerse a tomar fotos y a leer el mensaje pintado al pie: "Guía de los vivos, guardián de los muertos". Esa frase resume toda su historia en una sola línea. Una historia que escuché en un mercado de Oaxaca. Un anciano vendía pequeñas figuras de solos hechas a mano con barro. Cuando le pregunté por qué las hacía, me respondió sonriendo: "Porque cada solo que nace en el mundo tiene una misión: cuidar el alma de alguien". Esa frase se me quedó grabada, porque resume la magia que envuelve a este perro ancestral. Cuando uno acaricia su piel cálida y siente esa energía viva, entiende que no es solo un animal, sino un testigo silencioso de la historia, un guardián que nunca nos ha dejado solos. Nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarnos.